acá tenemos una invitada, una niña, Yasumi, la estrellita de Huánuco. ¿Cómo está Yasumi? Tu saludo para Creagen. Hola, hola, señor. Amigo Genaro, me llamo Yasumi, la estrellita de Huánuco. Y primeramente, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Estoy muy agradecida, no pensé tener esta entrevista. Bueno, mi papá me lo dijo y me dijo que vas a tener una entrevista. Y bueno, muchísimas gracias y disfruten de la entrevista. Qué bueno. Yasumi, ¿qué tal Yasumi? ¿Qué tiempo ya estás cantando esto de la música? Cuéntanos. Bueno, yo ya estoy cantando desde los 6 añitos. Ya voy cantando como 2 años, algo por ahí. Bueno, sí me gusta el canto y por eso comencé a cantar poco a poco y me voy mejorando también. Y bueno, desde los 6 añitos voy cantando y sí, desde ahí voy cantando. Mira tú, dime Yasumi, ¿cómo así empezaste la música? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo así? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Quién te enseñó a cantar? Bueno, la verdad nadie me enseñó. Bueno, solamente yo desde chiquita cuando tenía 3 añitos, mi papá cuando ponía música, yo bailaba. Como no sabía controlar bien mis piernas de bebita, me agarraba del sillón y bailaba la música. Y así mi papá se dio cuenta que me gustaba el canto. Mira tú, dime Yasumi, a ver, quería que nos interpretes un temita cortito, chica, una canción. Amor inolvidable. En mi pecho tú has llorado, mucho amor me habías curado. Por las calles de Ayacucho, todos saben cuánto te amaba. Aunque tú ya te hayas casado y de mí te hayas alejado, sé que nunca vas a olvidarme, porque he sido tu gran amor. ¡Wow! ¡Qué lindo cantas! Yasumi, ¿has estudiado música, algo de eso? No, sí, pero sí sentí música. Ah, sí, mira, sí me gusta. Mira tú, dime, ¿en qué grado estás estudiando? Bueno, yo estoy en 4º grado, 4º D. De mi colegio también se llama República Federal de Alemania y mi profesora se llama Marcia Julia Pujaico Ramos. Mira tú, ¿y qué te dice cuando cantas, te ven en el internet? ¿Qué es lo que te dicen tus amiguitas? Que canto muy bonito y que siga para adelante y que me quieren mucho. Sí, ¿no? Porque cantas bonito. Dime a todo esto, ¿en tu familia quién canta? Aparte de ti, ¿quién canta? Bueno, nadie canta, nadie. ¿Eh? Mira, a ver, ¿tenemos algún número telefónico que nos pueda para que te llame, te contacte, pero Yasumi? Ya, ahí es el número 925-425-889. Les repito, 925-425-889. Bueno, pues no solo para contratos, puede ser para un cumpleaños, cualquier cosa, aniversario, 50 años, para cualquier evento. Qué bueno. Dime, Yasumi, ¿le puedes dar un consejo a los nuevos valores que tengan que pensar así como tú? Por supuesto que sí. Los que quieran ser cantantes y tienen ese sueño de ser como otros artistas, lo primero es que deben ser humildes. Tienen que serlo. Porque si no tenemos público, también debemos ser respetuosos con nuestro público. Porque sin público no somos artistas, sin público no somos nada. Así que ya saben, amigos y amigas, siempre ser humildes. Qué bonito, Yasumi. Yasumi, a ver, tú has viajado a muchos sitios. ¿Cuál es la canción que te piden más? Bueno, en Huánuco hay una canción que yo inventé que se llama Alcacinita. ¿Sí? A ver, ¿es tu composición tuya o cómo es eso? Bueno, yo la he compuesto con mi papá. Ah, mira tú. A ver, canta un pedacito de ese tema. Ya. Maldita cerveza que me habrás hecho para estar tomando en las cantinas. Antes yo era muy hogareña, ahora ya es mi hogar, es la cantina. Ay, casinita soy con mucho orgullo, huanuqueñita soy con mucha honra. Me siento muy feliz como Alcacena, en la tierra donde sufrió mi padre. ¡Wow! ¡Qué linda voz tiene Yasumi! Dime, Yasumi,
En los escenarios que tú has estado, has cantado en escenarios, ¿con qué artista te has cruzado? Me he cruzado con dos artistas, con el señor Javier Dolores y con la señora Flor Pileña. Con dos artistas nomás me encontré hasta ahora. Mira, tú, dime todo esto, Yasumi. ¿Con quiénes te comunicas, amiga, que del Facebook conozcas? Bueno, no sé si se acordará, tengo una amiga, Yasmín López Cotrina, le habré entrevistado, creo usted. Ella es mi amiga, bueno, me encontré solamente un momento con ella, nos encontramos, fuimos amigas desde ese momento. Solamente a ella. Ah, ¿no conoces a Evelyn, la chinita? ¿No lo conoces? No, pero sí la veo por Facebook. Canta bonito también ella, ¿eh? Sí. Así es, canta muy bonito también. Tú también cantas bonito. Dime, Yasumi, tú tienes tu Facebook, imagino que tienes amiguitos bastante que te siguen. Sí, tengo mi Facebook y si me quieren buscar por Facebook me pueden buscar como Yasumi Bardán Díaz o si no como Yasumi la estrellita de Huánuco. Ahí está Yasumi. Una vez más tu número telefónico, Yasumi. 925-425-889. Ahí está, sale por la parte de abajo. Un mensaje para todos tus seguidores, pues. Bueno, solamente decirles que muchísimas gracias por los buenos comentarios, por las buenas vibras que me dan. Me dan muchas fuerzas ustedes para seguir adelante y, bueno, cumplir mis sueños, así ser grande como otros artistas y ese fuera mi sueño. Y si Dios quiera, podrá cumplir mi sueño. Yo creo que sí, porque canta bonito este Yasumi. A todo esto, Yasumi, a ver, ¿tú tienes alguna fecha que organices un aniversario? ¿Tienes alguna fecha? Mi aniversario, sí, el 28 de noviembre, bueno, el 28 de noviembre va a ser mi cumpleaños y no sé qué día va a ser mi aniversario, creo que va a ser por 27, algo por ahí, porque antes de mi cumpleaños. Perfecto, trataremos de ir ese día, pues Yasumi va a hacerte un reportaje ese día, pues, ¿eh? Sí, así es. Bueno, Yasumi, a ver, dime, ¿ese vestido te arregló tu padrino? ¿Tienes padrino todo esto? Sí, tengo padrinos. Sí, el primero se llama José Luis Vargas y mi madrina se llama Sonia Alcántara. Salúdalos a tus padrinos. Decirles que los quiero mucho y les envío un fuerte abrazo y un beso grande. Los quiero mucho, padrinos. Qué bonito. Dime, ¿tú tienes presentación estos días? ¿Vas a cantar en un sitio? Bueno, hasta ahorita no tengo nada y a veces me pongo a practicar cuando no hay eventos, pero sí, normal me pueden llamar ustedes. Bueno, de lunes a viernes no, bueno, a veces no me da tiempo porque salvo que falte nomás el colegio por un evento importante nomás. Queremos saber más de Yasumi. ¿Qué haces los domingos en casa? Bueno, los domingos a veces practico mis canciones, a veces le ayudo a mi mamá a cocinar y cuando ella se va dicen que yo me prepare. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años a Yasumi? No lo sé, la verdad. Solamente Dios sabe si llegaré a ser grande o de repente no. Solamente Dios lo sabe. Qué bonita respuesta, Yasumi. Dime, Yasumi, a todo esto, ¿a qué artista miras? Bueno, a pesar de que ya no está con nosotros, está en el cielo. Bueno, yo admiro más a la muñequita Sally. Muñequita Sally, mira tú. ¿Y tú te sabes alguna canción de ella? Sí, me la sé. A ver, cántate un pedacito de Muñequita Sally. ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco corazón te sigue queriendo. Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco corazón te sigue queriendo. Wow, cantas bonito, vas a llegar, yo te digo ya desde ahí, asume que vas a llegar muy lejos. Tienes una bonita voz. Muchísimas gracias, amigo Genaro Huaraca. Le agradezco también mucho por la invitación de la entrevista, me siento muy agradecida y muy alegre y contenta. Mira tú, bueno, es una ventana para todos ustedes, pues, y asume, ¿no? Para poder funcionarlas a ustedes, pues, ¿no? Sí, así es como una oportunidad para nosotros y el público. A veces nos admiran, dicen bravo y nosotros nos da fuerzas y para seguir adelante y para llegar lejos como otros artistas. Claro que sí. A ver, Yasumi,
¿De qué parte es Yasumi a todo esto? No me has dicho. Ah, bueno, y como yo me llamo Yasumi la estrellita de Huánuco, mi papá es de Huánuco. Y como yo viajo más a ese departamento, yo más me identifico huanuqueña. Por eso me llamo Yasumi la estrellita de Huánuco. ¿Pero tú nací en Huánuco o dónde has nacido? Bueno, yo nací acá en San Juan de Miraflores y mi papá nació en Huánuco, o sea, es de Huánuco. Yasumi, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero y acepto esta entrevista, no muy lejano, un escenario grande, pues Yasumi, ¿eh? Tu despedida para Creagen, Yasumi. Bueno, muchísimas gracias, amigo Genaro, y también muchísimas gracias a la empresa Creagen. Con mucho cariño les mando un saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes, los que me están viendo de repente. Los quiero mucho y un fuerte abrazo a la distancia y un beso grande. Qué bueno.